Relatos de Belcebú a su nieto, George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 25. El Santísimo Ashiata Shemash, un enviado del cielo a la tierra. Tras una breve pausa, Belcebú reanudó su relato de este modo. Ahora deberás escuchar atentamente todo lo relativo al Santísimo Ashiata Shemash, hoy convertido en un individuo cósmico común, y a sus actividades relacionadas con la existencia de los seres tricerebrados que habitan el planeta Tierra. Ya te he dicho más de una vez que por misericordioso designio de nuestro omniamante eterno Padre común, nuestros altísimos y santos individuos cósmicos materializan de tiempo en tiempo en la presencia de cierto ser tricerebrado terrestre una concepción concretizada de un individuo sagrado, a fin de que dicho ser, convertido en terrestre y dotado de una presencia terrestre, pueda orientarse sobre el terreno, confiriendo al proceso de la existencia ordinaria de sus semejantes una nueva dirección, merced a lo cual las consecuencias ya cristalizadas de las propiedades del órgano Kundabuffer, así como la predisposición a otras nuevas cristalizaciones, sean arrojadas fuera de sus presencias. Fue unos 7 siglos antes de los sucesos babilónicos que te he hablado, cuando tuvo lugar la materialización de una concepción concretizada de cierto individuo sagrado de nombre Ashiata Shemash, en el cuerpo planetario de un ser tricerebrado, quien se convirtió así en un mensajero de lo alto y quien ha llegado a ser hasta el presente el más elevado de los santísimos y sagrados individuos cósmicos comunes. Ashiata Shemash llevó a cabo su concepción en el cuerpo planetario de un muchacho de humilde familia, descendiente de lo que se llama la raza sumeria, en un pequeño pueblo conocido con el nombre de Pispaskana, situado a corta distancia de Babilonia. Con el tiempo, este muchacho llegó a la edad del ser responsable, recibiendo su preparación. Parte en aquel pequeño lugar y parte en la propia Babilonia, que si bien no era por entonces la magnífica ciudad que habría de ser más tarde, gozaba ya de gran fama. El altísimo Ashiata Shemash fue el único enviado del cielo que logró, mediante sus santos trabajos, crear en aquel planeta condiciones tales que hiciesen posible el desarrollo de una existencia semejante a la que los demás seres tricerebrados de los otros planetas gozan en nuestro gran universo. También fue él el primero que se negó a utilizar para el cumplimiento de la misión que se le había asignado los métodos ordinarios empleados con los seres tricerebrados desde tiempo inmemorial por los demás mensajeros de lo alto. Así, el santo Ashiata Shemash no impartió enseñanza alguna a los seres tricerebrados ordinarios del planeta Tierra, ni tampoco les predicó cosa alguna, como había sido costumbre hacerlo antes y después de su misión en la Tierra, por todos los mensajeros enviados de lo alto con el mismo objetivo. Como resultado de ello, ninguna de sus enseñanzas llegó en forma alguna a los contemporáneos, ni siquiera a la tercera generación de los seres que sucedieron a su muerte. Todo cuanto se sabe de sus santas actividades fue transmitido de generación en generación por aquellos seres conocidos con el nombre de iniciados, por medio de cierto código denominado legominismo, con todos sus discursos y titulado El terror de la situación. Apañe de esto sobrevivió de aquella época y existe hasta hoy una tablilla de mármol en la cual se habían grabado sus consejos, sus mandamientos y sus dichos, según él los expresó a sus contemporáneos. Y en la época actual, esta tablilla es una sagrada reliquia conservada por un pequeño grupo de iniciados que se conoce con el nombre de Hermandad de Olbogmek, cuyo centro de actividades se encuentra en el corazón del continente asiático. El término Olbogmek significa lo siguiente: no hay diferentes religiones, solo hay un Dios. En mi última visita personal a la superficie de tu planeta, casualmente llegué a tener conocimiento del legominismo, donde se guardan para la posteridad del planeta Tierra las meditaciones del santo Ashiata Shemash bajo el título de El terror de la situación.
El legominismo fue de incalculable valor para mí, pues gracias al mismo pude esclarecer ciertos aspectos extraños del psiquismo de estos peculiares seres, aspectos precisamente que pese a mis cuidadosas observaciones, practicadas durante decenas de siglos, no había logrado comprender todavía. Mi querido y bien amado abuelo, dime por favor qué significa el término legominismo, preguntó Hussein a Belcebú. La palabra legominismo, replicó éste, se utiliza para denominar uno de los medios existentes para la transmisión, de una generación a otra, de los conocimientos relativos a ciertos hechos del pasado remoto, entre aquellos seres tricerebrados considerados dignos de poseer dicha información y que reciben el nombre de iniciados. Este medio de transmitir los conocimientos de generación en generación había sido ya ideado por los habitantes del continente de Atlántida. A fin de que puedas comprender mejor dicho medio para transmitir los conocimientos a los seres de generaciones posteriores, deberé explicarte aquí algo acerca de estos individuos que he llamado iniciados. En la antigüedad, el planeta Tierra, esta palabra era siempre usada exclusivamente con aquel sentido, y los seres tricerebrados que recibían entonces el nombre de iniciados eran aquellos que habían adquirido en sus presencias casi los mismos datos objetivos, y ello podía ser percibido por los demás seres. Pero en los últimos 2 siglos esta palabra ha comenzado a usarse con 2 sentidos diferentes. En uno de ellos se emplea con el mismo propósito que antes, es decir, para designar a aquellos seres que se convierten en iniciados gracias a sus trabajos personales y conscientes, y a sus deliberadas mortificaciones. Y de este modo, como ya te he dicho, adquieren en sí mismos el mérito objetivo necesario, susceptible de ser percibido por los demás seres, independientemente de cuál sea su sistema cerebral, inspirando en todos los demás seres confianza y respeto. En el segundo sentido se da este nombre a aquellos seres pertenecientes a lo que se conoce con el nombre de pandillas criminales, que en el período antes aludido se multiplicaron considerablemente y que tienen por objeto principal el robo a los seres que los rodean de los valores esenciales. Con el pretexto de estudiar ciertas ciencias místicas o sobrenaturales, estas pandillas criminales se ocupan en realidad y con gran éxito de este tipo de despojo a sus semejantes. Así pues, todo miembro auténtico de tales pandillas recibe el nombre de iniciado. Entre estos iniciados terrestres los hay incluso más grandes, y estos grandes iniciados, especialmente en los tiempos actuales, consisten en aquellos iniciados ordinarios de nueva formación, que en sus negocios de virtuosismo pasan, como allí se dice, tanto a través de las mangueras contra incendios como de los salones de ruleta de Montecarlo. Así pues, querido niño, legominismo es el nombre dado a la transmisión sucesiva de los conocimientos referentes a hechos remotos ocurridos en el planeta Tierra, de unos iniciados a otros. En el primer sentido, es decir, de seres realmente meritorios que han recibido esos conocimientos, a otros seres semejantes, no menos meritorios que los primeros. Puesto que ellos inventaron este medio de transmitir los conocimientos, no debemos dejar de recordar lo que de meritorio hayan podido tener en ello los habitantes de la Atlántida. Y en efecto, este medio era en realidad sumamente sabio y apto para lograr su objetivo. Gracias a él poseemos ahora ciertos conocimientos relativos a hechos remotos en la historia, que de otro modo jamás nos habrían llegado. En cuanto a los conocimientos transmitidos de generación en generación por la masa ordinaria de seres que habitan aquel planeta, o bien han desaparecido por completo cayendo en un olvido precoz, o bien solo ha permanecido de ellos, como dice nuestro querido Mullah Nasruddin, la cola, la crin y la comida de Sherezade. De donde se deduce que cuando unas pocas migajas de conocimientos relativos a uno u otros hechos aciertan a perdurar, transmitiéndose hasta los seres de remotas generaciones posteriores, y los sabios de nueva formación hacen un batido personal con estas migajas, se produce un fenómeno en extremo peculiar e instructivo, y es este, que cuando las cucarachas terrestres se enteran de lo contenido en aquel batido, el demonio de San Vito se apodera inmediatamente de sus presencias comunes y comienza a enfurecerlos alegremente.
La forma en que los sabios contemporáneos del planeta Tierra hacen su batido con las migajas de conocimiento que hasta ellos han llegado se halla muy bien ilustrada por una de las sabias sentencias de nuestro muy estimado Mullah Nasruddin, que dice lo siguiente: hay una pulga en el mundo nada más que con este propósito, para que cuando estornude tenga lugar el diluvio con cuya descripción nuestros sabios gustan tanto de ocuparse. Debo decirte que cuando residía entre tus favoritos, siempre me resultaba difícil contener, como ellos dicen, la risa, cuando uno u otro de sus sabios pronunciaba una conferencia, o me relataba personalmente algunos hechos del pasado de los cuales yo había sido testigo de forma presencial. Estas conferencias o cuentos se hallan tan atiborradas de ficciones y de toda suerte de absurdos, que aunque se lo propusiera, ni nuestro archiastuto Lucifer o sus ayudantes podrían superarlas. Fin del capítulo 25.